Descripción matemática de una onda. Al perturbar una cuerda, muestra un pulso y éste realiza un desplazamiento horizontal, recorriendo una distancia x y continúa su recorrido, es decir, que se propaga a través del tiempo, transmitiendo momentum y energía. A esta perturbación la llamamos onda, la cual podemos decir que una onda es una perturbación que se propaga y que transporta momentum y energía, más no transporta más, y ese se representa con la letra P. La fundamentamos a través de las ondas unidimensionales, tomando como ejemplo el movimiento en un pulso al ser perturbada una cuerda. Establecemos un sistema de coordenadas donde el eje vertical representa la perturbación Psi y el eje horizontal el desplazamiento X. Observamos, la línea horizontal representa una cuerda estática, con sus puntos en sus respectivas posiciones de equilibrio, caracterizadas por el vector posición X. Podemos medir la posición de cualquier punto respecto al origen del eje horizontal. Ahora, se perturba la cuerda con una fuerza vertical desde el extremo izquierdo, generando una perturbación que avanza horizontalmente con cierta rapidez, haciendo que cada punto se mueva alrededor de su posición de equilibrio. La línea curva representa la sección de la cuerda que ha sido perturbada en cierto instante. En ondas elásticas, el vector posición X indica la posición del punto el cual se encuentra en su eje horizontal o posición de equilibrio. Dicho punto se separa de su posición de equilibrio siguiendo una trayectoria perpendicular respecto al eje X. La distancia entre la posición de equilibrio y la posición del punto perturbado la denotaremos con la letra Psi y la consideraremos una función que depende de x y de t. También podemos decir que es un campo vectorial por estar definido en toda una región del espacio y lo llamamos campo de desplazamiento. Más generalmente, x especifica el punto del espacio donde se calcula un campo. Para concluir, Psi, que depende de x y de t, es el punto del medio con posición de equilibrio x, se ha separado de una posición de equilibrio en el instante t, y representa la forma o perfil de una perturbación, onda. Observamos el pulso que viaja sobre el eje x positivo con velocidad constante y respectiva perturbación Psi respecto a un punto cualquiera P. Podremos pensar que, si no hay pérdida interna por fricción suficientemente grande, al pasar el tiempo el pulso conserva su forma y recorrerá una distancia al cabo de un tiempo, luego lleva una velocidad. Si graficamos la superposición de los pulsos al inicio y al final del intervalo de tiempo t, el pulso se habrá movido a lo largo del eje x una distancia b por t, permaneciendo intacto todo lo demás. Si analizamos la perturbación Psi en un punto cualquiera P en el pulso inicial respecto al sistema de referencia S, observamos que esta es una distancia b por t. Ahora acondicionamos un sistema de coordenadas primado, S', desplazándose con el pulso a la velocidad v. En el sistema primado vamos a observar el pulso estacionario, constante e independiente del tiempo. Luego, la perturbación Psi será una función que depende de x'. Si analizamos la posición de la perturbación Psi respecto al sistema de coordenadas primado y no primado en el pulso final o en el instante t, encontraremos que la distancia respecto al sistema primado será x' y respecto al sistema no primado será x. De aquí podemos deducir finalmente que la perturbación será una función que depende de la posición y del tiempo. Luego, si de xt, que es igual a la función de x menos bt, siendo esta la forma más general de la función de onda unidimensional,
podemos decir que es un pulso viajero que se mueve hacia la derecha en dirección del eje X con una velocidad v. En forma análoga, Psi de xt es igual a la función de x más v por t. Representará una curva que se desplaza a la izquierda. En general, Psi de xt es igual a la función de x más o menos v por t. Es la deformación de un campo y representa una situación física que viaja o se propaga sin deformación en la dirección del eje x. Psi es una función de x más o menos v por t. Ejemplo: x menos vt, seno de k, x menos vt, logaritmo x menos vt. Si encontramos otra expresión, como por ejemplo x al cuadrado menos v por t al cuadrado, esa no es función de x más o menos v por t. Por consiguiente, podemos concluir que, independientemente de la forma de la perturbación, las variables x y t deben aparecer en la función como unidad, es decir, como variable simple de la forma x más o menos v por t. Ahora nos preguntaríamos, ¿cuál sería el lenguaje matemático del movimiento ondulatorio? Recordando los ejemplos anteriores, las ondas en una cuerda, en una barra, en una columna de gas, entre otros, cada uno de estos casos tiene mecanismos físicos diferentes y cada proceso físico se le asocia un campo gobernado por dinámicas que pueden expresarse en la forma de ecuaciones diferenciales. Utilizando la información deducida hasta aquí, podemos desarrollar la forma general de la ecuación diferencial de una onda unidimensional, teniendo en cuenta que x' es igual a x menos v por t. Psi de x' es igual a Psi de x menos vt. Luego, la función Psi dependerá tanto de x como de t. Si derivamos la función Psi de xt con respecto a x manteniendo t constante, tendríamos Psi de x. Aplicamos las reglas de la cadena de psi de x' por dx' de x. Como dx' de x es igual a 1, entonces nos queda que dψ de x es igual a dψ de x' por 1 es igual a dψ de x'. Luego, dψ de x es igual a dψ de x'. Si derivamos dos veces a la función Psi con respecto a x, tendríamos d al cuadrado Psi de x al cuadrado. Separamos el d de x y nos quedaría d de x por dψ de x. Aplicando la regla de la cadena, nos quedaría d de x', dψ de x de x. Ahora, como dψ de x es igual a dψ de x' y dx' de x es igual a 1, nos queda, pudiendo concluir que d al cuadrado Psi de x cuadrado es igual a d al cuadrado Psi de x' al cuadrado. Ahora, si derivamos y mantenemos a x constante, la derivada parcial de la perturbación con respecto al tiempo será dψ de t. Y si le aplicamos la regla de la cadena, nos quedará dψ de x' por dx' de t. Y como dx' de t es igual a más o menos b, nos queda más o menos b por dψ de x'. Luego dψ de t es igual a más o menos b por dψ x'. Esto nos muestra que la rapidez de cambio de Psi con respecto a t y a la rapidez de cambio de Psi con respecto a x no son iguales. Son gracias a una constante multiplicativa. Si derivamos de nuevo de Psi de t
obtenemos d al cuadrado de psi de t. Lo podemos escribir de la siguiente manera: d de t por d psi de t. Y como d psi de t es igual a más o menos b por d psi de x', entonces cambiamos de orden los denominadores de acuerdo a la necesidad, obteniendo más o menos b por d psi de x' por d psi de t. Ahora, como sabemos que d psi de t es igual a más o menos b por d psi de x', lo reemplazamos obteniendo más o menos b por d psi de x' por más o menos b por dx'. Recopilando todo el proceso tendríamos, encontrando finalmente que d al cuadrado p psi de t cuadrado es igual a más o menos b por d al cuadrado p psi de x' al cuadrado. Ahora, con las dos ecuaciones deducidas asterisco y doble asterisco, podemos reemplazar asterisco en doble asterisco, o sea, d al cuadrado p psi de x' al cuadrado por d al cuadrado p psi de x al cuadrado, concluyendo que d al cuadrado p psi de t cuadrado es igual a más o menos b por d al cuadrado p psi al cuadrado, la cual es una ecuación diferencial que describe el movimiento de la perturbación. Descripción matemática de las ondas armónicas o sinusoidales. Hasta el momento no hemos etiquetado ni hemos dado explícitamente una dependencia funcional a la función que representa la perturbación, es decir, no hemos especificado su forma, solamente la hemos denotado con la letra P. Si estudiamos el movimiento oscilatorio de un péndulo de resorte en ausencia de fuerzas de amortiguamiento, dicho movimiento será un movimiento armónico simple vertical. Ahora, si tenemos un resorte con su extremo unido a una pesa con un marcador acoplado a ella y lo ponemos a oscilar sobre una tira de papel que se desplaza a través de él con rapidez constante en dirección horizontal, entonces la tinta trazará una curva conocida como curva sinusoidal. Esta curva describe gráficamente una onda. Si analizamos la simulación, encontramos una estrecha relación entre el movimiento oscilatorio periódico y el movimiento ondulatorio. Una oscilación completa siempre me generará una onda, independientemente del punto de referencia desde donde terminó la oscilación completa. Si tomo un punto de referencia P arriba de la posición de equilibrio con la masa moviéndose en dirección A y le hago seguimiento a la masa la cual alcanza la amplitud, luego regresa y pasa por el punto P en dirección de -A, pasa por la posición de equilibrio, continúa hacia -A, se devuelve, pasa por la posición de equilibrio y finalmente vuelve a pasar por el punto P. En ese instante podremos identificar una oscilación completa y por consiguiente podremos visualizar la traza en la banda con velocidad constante, la cual nos representará una onda, con un punto P inicial y un punto P final, el cual al tiempo será el punto inicial de la otra onda. Luego podríamos afirmar que son dos puntos idénticos sucesivos. A partir de ahí observamos que las variables propias del sistema masa-resorte en movimiento son: frecuencia, la denotamos F, frecuencia angular, la denotamos W, amplitud, la denotamos A, y periodo, la denotamos T. Son heredadas por el movimiento ondulatorio. Para ello analicemos solamente el tren de ondas, el cual nos permite visualizar las variables heredadas. Inicialmente que la distancia desde la posición de equilibrio hasta su máximo alejamiento, ya sea hasta la cresta o hasta el valle, recibe el nombre de amplitud. La frecuencia nos da información del tiempo entre una y otra vibración. La podemos analizar en la gráfica, como las veces que podemos ver puntos idénticos sucesivos en un tiempo determinado.
Luego, si el punto pasa 2 veces durante un segundo, tendríamos una frecuencia de 2 vibra sobre segundo. La unidad de frecuencia se llama Hertz, y esa representa una vibración en un segundo. Las grandes frecuencias se miden en kilohertz y en megahertz. Ahora, de la mano de la frecuencia podemos analizar el periodo, siendo esta cantidades físicas inversamente proporcionales. En la medida en que se aumenta la frecuencia, el periodo disminuye, ya que el periodo es el tiempo entre dos puntos idénticos sucesivos. Si tomamos un punto en una onda y el mismo punto en la siguiente onda y medimos el tiempo que gasta la perturbación entre dichos puntos, encontraríamos el periodo temporal, y si medimos la distancia entre dichos puntos, encontraríamos el periodo espacial, el cual es llamado longitud de onda, y la denotaremos con la letra lambda. Con todo este análisis, empezamos a vislumbrar que la perturbación, la cual hemos llamado onda, es doblemente periódica, y que depende tanto del espacio como el tiempo. Ahora, si conocemos específicamente la distancia recorrida entre la perturbación y el tiempo empleado, fácilmente podremos encontrar la rapidez con que se propaga la perturbación. A pesar de que la rapidez de una onda depende del medio a través del cual se propaga, sea cual sea el medio, la rapidez de una onda será relacionada con la frecuencia o periodo y su longitud de onda. Para comprender mejor lo que acabamos de decir, observa el mar con las olas desplazarse, observa las crestas y los valles, aquellas distancias entre ellos de manera sucesiva, respectivamente, son las llamadas longitud de onda, lambda. En realidad las crestas o valles me representan puntos en la gráfica. Ahora fijamos un marco de referencia sobre el mar y ten en cuenta cuántas olas pasan dicho punto y su respectivo tiempo. Como puede ver, estamos analizando una variable conformada por el número de oscilaciones, vibraciones, en un determinado tiempo, como sabemos es la frecuencia. Para finalizar nuestro análisis, podemos observar en el marco de referencia la rapidez con que llega la onda, pues tenemos la distancia entre crestas, lambda, y el tiempo que gasta una en tomar la posición de la otra, es decir, el periodo. Como sabemos que la rapidez es una razón de cambio de la posición y está dada por espacio sobre tiempo, en nuestro caso sería longitud de onda sobre periodo. Pero como este es inversamente proporcional a la frecuencia, pudiéramos decir que la rapidez de la onda sería igual a la longitud de onda por frecuencia. Esa relación es válida para todo tipo de ondas, ya sea ondas mecánicas o electromagnéticas, ondas armónicas o senoidales. Hasta el momento no hemos establecido una dependencia funcional a la fusión Pesci, que representa a la perturbación, o sea, no hemos especificado su forma. Las formas de ondas más simples para analizar son las sinusoidales o sencillamente armónicas, donde el perfil es una curva seno o coseno. Una onda armónica es un conjunto infinito de osciladores armónicos simples acoplados, cada uno con una constante de fase distinta, pero todas con la misma amplitud. Escogamos para el perfil la función Pesci de x en instante cero, o sea, Pesci x, siendo igual seno de x, la cual es una función de x. Si analizamos la perturbación, no podemos escribir solamente seno de x, porque no existe el seno de una longitud. Debemos multiplicar primero a x por una constante k, de dimensiones x a la menos 1, siendo x longitud, ya que el seno es adimensional. Podríamos preguntarnos, ¿qué es k? ¿Qué representa la k? La constante k es una constante positiva conocida como el número de onda, siendo esta la magnitud del vector de onda, el cual es una frecuencia que indica el número de veces que vibra una onda en una unidad de distancia. Por ejemplo, para entenderla podríamos preguntarnos, ¿cuántas vibraciones hay en un metro?
Podemos escribir vibraciones sobre metro o bit por metro. Como las vibraciones no las tenemos en cuenta como unidad, entonces las unidades de K serían: en el ejemplo gráfico podemos observar que en un metro hay 2 vibraciones, entonces podríamos decir que K es igual a 2 bits sobre metro o 2 metros a la menos 1. Como escogimos la forma sinusoidal, es conveniente expresar el número de onda en radianes por metro. Luego K por X se expresará en radianes y físicamente K será el número de longitudes en una onda en la distancia 2pi, sabiendo que un ciclo comprende 2pi radianes. Entonces, K es igual a 2pi sobre lambda y sus unidades serían radianes sobre metro. También debemos tener en cuenta que las unidades de Pesci son unidades de longitud, por lo que debemos multiplicar el seno cada x por una constante a de dimensión L. Esta representa la dependencia de Pesci con la magnitud x para un tiempo dado t sub 0, aquellos puntos para los cuales la función seno toma su máximo valor de 1 positivo y su mínimo valor de menos 1. De manera que Pesci de x es igual a, siendo esta la máxima separación de la perturbación respecto a la posición de equilibrio y recibe el nombre de amplitud de onda. Con el propósito de transformar el perfil de onda escogido en una onda progresiva que viaja con velocidad v en dirección positiva de x, necesitamos simplemente reemplazar x por x menos v por t. Luego se expresa de esta forma. De manera general, podemos escribir que Pesci de xt es igual a seno k x menos b por t más el ángulo. Es una solución de la ecuación de onda, donde el argumento total, o sea k x menos b por t más el ángulo, se llama fase de onda. La cantidad del ángulo es la fase inicial o constante de fase y se puede obtener conociendo las condiciones iniciales. Manteniendo fijas x o t, resulta una perturbación sinusoidal de tal manera que la onda es periódica tanto en el espacio como en el tiempo. El periodo espacial se conoce como longitud de onda y se denota por lambda. Un aumento o disminución en x en la cantidad de lambda, Pesci nos altera, o sea, Pesci de xt es igual a Pesci x más o menos lambda t. En el caso de una onda armónica, eso es equivalente a variar el argumento de la función seno en más o menos 2pi. Por consiguiente, seno k x menos bt es igual a seno k x más o menos lambda menos b por t. Seno k x menos bt más o menos 2pi. Luego, donde, cancelando términos, obtenemos el valor absoluto de k por lambda es igual a 2pi. Luego, k es igual a 2pi sobre lambda. Eso lo podemos visualizar en la figura 2.